puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios totalmente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, si se dan cuenta, algo que veníamos hablando y que el apóstol Pablo nos introducía desde el primer capítulo de Romanos, recordemos el versículo 16 y el versículo 17, donde aquí vemos, ¿verdad?, que la justificación es por medio de la fe, que nosotros somos salvos es por medio de la fe, no por medio de las obras. Y después de hacernos ver el pecado, lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Que lo llamamos el pecado del gentil, lo vimos en el capítulo 2, que lo llamamos el pecado del judío, en el capítulo 3, otra vez, acabamos de salir, ¿verdad? De una sección que se llama no hay justo, ¿cierto? Nos vuelve a recordar nuestro pecado, nos vuelve a aterrizar para que caigamos en cuenta de que la realidad es que nosotros somos pecadores. Entonces, de esta manera, como por decir, todos estamos, ¿verdad?, en la misma situación, es lo que vamos a ver ahora en esta continuación del capítulo 3, del 19 al 20, nos dice que, claro, existe una ley, ¿verdad? Está el juicio de Dios para todos, pero que por más que nos esforcemos, que por más de que hagamos, que por más de que demos lo mejor de nosotros, entre comillas, ¿cierto? No podemos ser justificados por una lista de mandamientos que cumplimos, no podemos ser justificados porque estemos cumpliendo con la ley o no. Eso es lo que dice el versículo 20. Entonces, si no somos justificados por la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? Nos podemos hacer esa pregunta y también se la podían hacer los judíos, que es como el intercambio, ¿cierto?, de diálogo que de alguna u otra manera tiene el apóstol Pablo para que los judíos inmediatamente queden con sus respuestas a los interrogantes que podían tener de su conocimiento de la ley. Y entonces aquí dice al final del versículo 20, porque porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si yo les pregunto, ¿para qué sirve la ley? La respuesta es que la ley nos permite conocer el pecado. Si nosotros no conocemos, si nosotros no nos entregan la ley, ¿cómo vamos a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, cierto? Si a nosotros no nos entregan la ley, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros o cuál es cuál es esa guía que el Señor nos da para vivir? Entonces, aquí es donde empiezan a responder esas preguntas que tienen mucho valor de decir, bueno, entonces si yo he estado viviendo bajo la ley, ¿qué pasa con, soy justo o no soy justo? Si yo he pecado, si yo he hecho esto, etc., etc., nos podemos hacer muchas de esas preguntas. Y esas son las preguntas que también el judío se estaba haciendo. Pero entonces nosotros teniendo la palabra del Señor, ¿cierto? Nosotros eh, presentándonos delante de Él para que respondamos en obediencia, el hecho de que nosotros tengamos esa palabra, que tengamos la ley que Él nos ha otorgado, es para que conozcamos qué es el pecado, ¿cierto? Entonces, cuanto más se conoce la ley, más te vas a dar cuenta que eres un pecador. Cuando tú te expones a la palabra, recordemos que la Biblia también habla de sí misma que es un espejo, que es una espada de doble filo. Cuando nosotros nos exponemos a la Biblia y cuando la Biblia habla a nuestros corazones, cuando dejamos que
nuestra vida se revise delante de la palabra del Señor, entonces nosotros, ¿qué vamos a encontrarnos? Con el pecado que vamos a hallar en nosotros. Por eso le decimos, Señor, examíname tú. Por eso le decimos que Él sea el que nos haga ese examen, pero basado en la palabra. Y cuando leemos la palabra es que nos vamos a dar cuenta que somos pecadores. Pero pero al mismo tiempo, eso es lo que nos va a servir para que nos humillemos delante del Señor y digamos, es que yo te necesito, porque si nosotros nunca vamos a ver nuestro pecado, cuando vamos a tener la necesidad o cuando vamos a sentir y admitir la necesidad de un Salvador. Y eso es lo que pasa con la ley, que es lo que nos está diciendo Romanos 3 en este caso. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento el Señor deja más de 600 leyes por cumplir. Eran exactamente 613 leyes. Y en el afán de cumplir esa ley o de pronto en la urgencia de no dejar de cumplir ninguna, evidentemente se dieron cuenta que nadie puede cumplir 613 leyes por completo, ¿cierto? O sea, nadie lo pudo hacer. Tenemos obviamente la sección de la que vamos a hablar, que es quien hace posible que ahora seamos salvos. Pero como nadie pudo cumplir las 613 leyes que estaban haciendo los judíos, estaban como tratando en sus propias fuerzas de cumplirla, que ahí es donde encontramos a esos fariseos que querían discutir con Jesús, que querían buscarle como una caída o buscar en qué momento Jesús se equivocaba para ellos, ¿cierto? Para ver, porque las leyes que estos judíos, que estos fariseos, que todos ellos estaban tratando de cumplir, lo hacían de manera superficial. Recordemos que Jesús es el que viene y les comparte que la importancia de que se cumplan las leyes desde el corazón. Entonces hace la aclaración sobre el adulterio, hace la aclaración sobre todos estos pecados que ellos nada más iban a ver o basados en las leyes pues de Moisés, en los 10 mandamientos principalmente. Y entonces Jesús dice, es que tú pecas si ya tú miras a una mujer con deseo. Es que tú pecas si tú estás odiando a tu hermano porque ya lo estás matando. Entonces Jesús les hace ver la importancia de que no se cumpla la ley de manera superficial o de manera física, sino que se cumple la ley desde el corazón y amando a Dios primero, ¿cierto? Para que luego eso se refleje en nuestros actos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas 613 leyes que nadie pudo cumplir, imagínense como esa carga, o sea, al contrario de decir gracias Señor por regalarme leyes, era como que, o sea, yo lo estoy intentando, pero es que a la final no puedo. Y claro, obviamente por eso también la, vienen los sacrificios de los animales que encontramos en el Antiguo Testamento precisamente para pedir perdón, ¿cierto? Por sus pecados, para ofrecer ofrendas, pero también es el punto de decir, ¿sabes qué? El Señor nos da la ley, pero el Señor también al mismo tiempo nos está proveyendo, ¿verdad? Quien cumplió la ley por completo. El Señor también nos está diciendo, ya que no, ya que humanamente ustedes no pudieron cumplir esa ley, yo les voy a enviar a quien va a cumplir esta ley y él sí va a poder entonces presentarse como ese sacrificio por todos ustedes. Entonces, no es posible que nosotros podamos ser justos guardando la ley, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo podemos entonces ser justos? ¿Cómo? O sea, si el Señor nos da la ley, pero al mismo tiempo nos dice que no podemos ser justos cumpliéndola, aquí aparece la respuesta, el aliciente, la esperanza, ¿cierto? No solamente del pueblo judío, sino la esperanza de todos, que es decir, sabiendo que yo no puedo cumplir esta ley al pie, o sea, 24/7, 365 días de la semana, ¿cierto? Mi esperanza es que quien la cumplió es el que me puede hacer justa delante del Padre, porque necesito, ¿verdad? A ese Dios justo, a ese Jesús justo, que me presente delante de Dios.
¿verdad? Entonces, lo que hemos visto, como les explicaba hace un rato, es que el apóstol Pablo se estaba enfocando en compartirnos acerca del pecado desde Romanos 1:18, desde el capítulo 1, hasta ahora, hasta Romanos 3:20. Y ya, entonces ahora, ¿qué nos dice en Romanos 3:10? Ninguno es justo, no hay uno solo. Pero entonces él se enfoca en el pecado con tanta persistencia durante esta introducción a su carta, ¿cierto? Porque él quería que nosotros nos diéramos cuenta de cuánto necesitábamos ser salvados de ese pecado. La importancia de que nosotros reconozcamos lo mucho que necesitamos a un Salvador. Y si no nos damos cuenta de eso, entonces, ¿cómo, cierto? Vamos a recibir el resto de la carta de Romanos en el que él va a exponer la justificación por medio de la fe, donde entra esta gracia redentora. Y por eso es que el apóstol Pablo inicia todos estos primeros, que casi 3 capítulos hablando del pecado. Romanos 3 del 21 al 26, entonces nos va a resumir la esencia del Evangelio. ¿Cómo así? Si yo soy consciente que soy pecadora, si yo soy consciente de que necesito un Salvador, si me acaba de decir el apóstol Pablo que yo no puedo ser justa cumpliendo la ley, entonces él empieza a dar respuestas. Y estas respuestas vienen de la mano con presentar el Evangelio, ¿cierto? Y explicar la esencia del mismo. Romanos 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y testificada por los profetas. Entonces, en este punto, en este versículo, vemos que la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Dónde vimos también esa justicia? O es ese Dios de juicio, ese Dios justo, ¿cierto? Se introdujo también en el capítulo 2. Entonces, este versículo, en el versículo 21, dice, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Entonces, esta intervención es como esa transición de lo que yo les comentaba ahorita, de una desesperación de decir, es que la ley no nos va a salvar, a una esperanza. Es decir, ningún momento va a quedar como una solución al aire o decir, bueno, y entonces que nos rendimos y nos vamos de brazos cruzados. No, 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 de ninguna manera. El hecho de que nos digan que la ley no es la que nos salva, nos da una solución y como lo podemos llamar, una nueva esperanza que es pasar de una oscuridad a una luz y esa luz es Cristo, ¿cierto? Entonces, la humanidad pasa a estar como en esa oscuridad de pensar que solamente la ley podía hacer algo por su eternidad, a saber que Jesús es el que puede intervenir y que es el que marca un antes y después, ¿cierto? De la eternidad de cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es exponerle el pecado de los gentiles, como lo sabemos en el capítulo 1, el pecado de los judíos en el capítulo 2, y en resumen el pecado de la humanidad o cómo es el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, habiendo impiedad e injusticia en los gentiles, como vimos en Romanos 1, sabiendo que los judíos creían llegar a conocer a Dios, pero a través de la ley, esto los viene y los desarma. Porque si ellos creían que con todo el conocimiento de la ley ya estaban exentos del juicio, ya estaban salvos, ya podían asegurar, por decirlo de alguna manera, su eternidad, ahora se van a dar cuenta de la realidad y de la importancia entonces del Evangelio. Entonces, lo que aparece aquí es una nueva justicia. Lo que aparece aquí es un nuevo camino que libera, ¿verdad?, de la situación en la que estaba el pueblo de Dios con respecto a la ley. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar esto al 2024? Es decir, si nosotros queremos preguntarnos
Bueno, entonces, ¿qué es lo que a mí me salva? ¿Me salva ir a la iglesia los domingos? ¿O me salva que mis padres sean creyentes? ¿O me salva que yo lea la Biblia? ¿O me salva que yo de labios para afuera o afuera de mi casa o frente a los líderes, frente a mi jefe, frente a los pastores, yo me porté bien, responda con lo que me mandan o para ello yo sea, ¿verdad? Esa figura ejemplar es suficiente. O sea, poniéndonos en la mente de los judíos y llevándolo al comportamiento del creyente actualmente, la respuesta es, ninguna de esas cosas te va a salvar. Eso no, eso no te va a llevar a una eternidad con Cristo. Y entonces aquí es donde eh, llegamos a la realidad de que era lo que estaban viviendo los judíos, pero que también vive la iglesia actualmente. Entonces, eh, no es que esta justicia de Dios de la que estamos hablando sea algo que haya caído repentinamente de la nada, porque el apóstol Pablo aquí se refiere en el versículo 21 a la ley y a los profetas. Él está hablando de las escrituras, él está hablando de lo que de lo que los judíos habían recibido de parte del Señor. Entonces no es algo que venga de la noche a la mañana y lo veíamos la semana pasada en las ventajas que tenían los judíos de que ellos habían recibido todas estas bendiciones de parte de Dios y toda esta palabra de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Romanos 3, versículo 22? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, esta justicia a través de Cristo es la redención que a nosotros se nos ha sido dada. En otras palabras, Dios nos envió a su Hijo, ¿verdad? Y la justicia de Dios nos fue revelada cuando creímos en Él. Entonces, esta redención no tiene ningún tipo de discriminación, sino que es la gracia que descendió a todos los creyentes por igual. Recordemos que en esta iglesia de Roma habían gentiles, habían judíos. Ya el apóstol Pablo acaba de aclarar en los primeros versículos, respondiéndole a los judíos esas preguntas que ellos podían haberse hecho sobre el hecho de tener ese linaje, de haber recibido la ley y haber recibido la palabra de Dios, etcétera. Entonces es la importancia de decir, bueno, esta salvación, esta justicia de Dios, esta redención es para todos, es para absolutamente todos. Entonces, eso también nos debe llevar a decir, ¿sabes qué? Con más razón, yo debo responder a esa gran comisión que me ha sido asignada por parte del Señor Jesús, que es llevar, ¿verdad? Su evangelio y salir a ser discípulos, porque todo el mundo tiene derecho, oportunidad, todo el mundo tiene parte, ¿verdad? En el reino y para eso tienen que escuchar, ¿verdad? Entonces, aquí está aclarando que esta justicia va para todos los que creen, no hay diferencia. Y viene un verso muy conocido por los creyentes, que es un verso muy, muy conocido por los creyentes, que es Romanos 3, 23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí lo que nos vamos a encontrar es que el judío no era que tuviera más ventaja, ni que el gentil tuviera más ventajas, sino que aquí no está diciendo por cuanto los judíos pecaron, no está diciendo por cuanto los gentiles pecaron, no está diciendo, no, es que los cristianos de tal iglesia pecaron, no, es que estos sí pecaron, pero estos no pecaron. El pecado aplica para absolutamente todos nosotros. Y como aplica para todos, hay una solución para todos también. Entonces, nosotros aquí también se nos hace ver la consecuencia del pecado, ¿cierto? Sabemos que el pecado trae muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte y eso lo vemos más adelante en Romanos 6, pero desde Romanos 3
ya se nos está diciendo que la consecuencia inmediata de este pecado es estar fuera de la gloria de Dios, es estar destituidos de su gloria, ¿cierto? Entonces, si todos pecamos y si todos estamos destituidos de su gloria, eso significa que todos vamos a necesitar la misma solución, que es lo que acabamos de ver inmediatamente, de que para todos también está esta gloria de Dios y esta redención. Entonces, el mundo era hermoso, recordemos el Edén, la creación que hizo el Señor estaba llena de su gloria, pero en la caída de Adán, esa relación se corta. Lo que encontramos en el Edén es un hombre cercano a Dios, es un hombre que caminaba con Dios, es un hombre que estaba todo el tiempo con Dios, ¿verdad? Pero en la caída vemos el pecado, como el pecado corta la relación con Dios, corta la conversación con Dios. Entonces, la caída, en pocas palabras, es esa desconexión, ¿verdad? De Dios, y el hombre, Adán, dejó a Dios y entonces la humanidad cae separándolo de él. Listo. Entonces, el mundo se desborda de pecado y no alcanza la gloria del Padre, no alcanza la gloria de Dios. Ahí vemos cómo el pecado trae inmediatamente esa consecuencia. Entonces, estamos todos en la misma bolsa, todos estamos en la misma situación, una situación de pecado y destituidos de la gloria de Dios. Y si todos estamos así, todos necesitamos una solución. En el versículo 24 y el versículo 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A mí me parece bellísimo estos versículos porque es ver, ¿verdad?, cómo inmediatamente exponiéndonos la situación en la que estamos todos, nos dice la solución que no depende de que seamos judíos, de que seamos gentiles, no depende de nuestro estrato social, de nuestro color de piel, de nuestra situación económica, porque nos está diciendo que es una justificación gratuita y que viene 100% por su gracia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La misericordia y el amor incondicional de Jesús. O sea, es asombroso, es hermoso ver cómo estando un versículo atrás, perdidos, lejos de Dios, si no tuviéramos el 24, digamos que nos dejan hasta el 23 y no sabemos qué pasa. En ese momento no hay esperanza, en ese momento no hay solución, en ese momento estamos siendo pecadores y destituidos de la gloria de Dios sin saber qué hacer. Pero como el Señor nos da una solución preciosa a través de su Hijo, la expone de esa manera. Entonces, Pablo lo que está es explicando, nos está explicando detalladamente lo que es la salvación, ¿verdad? Cómo el Señor nos salva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver que en esos dos versículos usaron unas expresiones muy específicas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo el apóstol Pablo está explicándolo para los diferentes públicos. Ya lo he dicho varias veces en esta clase, pero la iglesia de Roma estaba constituida por judíos y por gentiles, y dentro de los gentiles pues también había una variedad. ¿Qué hay en estos dos versículos? La explicación de la salvación. Recordemos que en el 23 tenemos un problema e inmediatamente la explicación de cómo el Señor nos salva y nos justifica. Entonces se lo hace con ejemplos. Vamos a mirar tres metáforas que utiliza el apóstol Pablo para explicar la salvación a tres públicos diferentes. Muy bien. Entonces, la primera metáfora es la metáfora del mercado de esclavos. Entonces, la metáfora del mercado de esclavos va dirigida al público gentil, pero a ese público gentil que son los bárbaros, los necios, eran como, si dividimos a los gentiles en dos grupos, tenemos a los gentiles griegos, que eran los sabios, y tenemos a los gentiles bárbaros,
que también pueden llamarse los necios. Realmente, si detallamos más, vamos a encontrar más grupos de gentiles, vamos a encontrar que los gentiles se subdividen en más grupos, pero hoy vamos a ver dos grupos de gentiles, los necios y los sabios, que son los bárbaros y los griegos. Bien, entonces, una de esas metáforas es la del mercado de esclavos dirigida a los gentiles, que son los bárbaros, los necios, esos que no podían hablar griego en su momento. La segunda metáfora es la del tribunal de justicia, que va dirigida hacia los gentiles que hablan griego, que son los sabios. Y la tercera metáfora es la del sacrificio, dirigida a los judíos. Muy bien, entonces estas tres metáforas las encontramos en estos dos versículos del 24 y el 25 para que ellos entiendan la salvación. Entonces vamos con la primera. La primera es la analogía del mercado de esclavos, dirigida a estos gentiles bárbaros o necios, donde dice mediante la redención, lo encontramos en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, podemos subrayar ahí para los que estamos leyendo, para los que estamos viendo nuestra Biblia o viendo la pantalla, dice mediante la redención. Entonces, la palabra redención es un término comercial, ¿cierto? Y en este momento las personas podían ver el mercado de esclavos y ellos podían entender esta explicación comercial de una manera muy fácil, pero también de una manera muy fuerte, porque no estamos hablando de redimir un cupón para un televisor, para un juego de cubiertos, para una vajilla, sino que estamos hablando del mercado de esclavos, estamos hablando de vidas por vidas, ¿cierto? Entonces, este término de redención, que es un término comercial, lo entendía este grupo de gentiles y en esa fila de esclavos donde los señores elegían, ¿verdad? Ellos como esclavos no tenían más remedio que vivir una vida en esclavitud, ¿cierto? Entonces, al estar como rendidos, al decir, bueno, ya esta es la vida que a mí me tocó vivir, ellos sabían de una u otra manera que la solución para su vida era como desalentadora o había muy poca esperanza para ellos, desde el término de la servidumbre o de la esclavitud que les acontecía. Pero aquí es donde podemos ver esta relación con la salvación, la relación de este ejemplo con la salvación, porque el Señor Jesús en la cruz pagó el precio, ¿verdad? El precio de nuestra vida, pero que para ellos en esta analogía es el precio de su libertad, ¿cierto? Como esclavos. Y la pagó con su sangre. Alguien que por favor busque Hechos 20, versículo 28 y Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 7, 23. Hechos 20, 28 y Primera de Corintios 7, 23. Quien lo tenga puede prender su micrófono para leer. Ahí los escribí en el chat también. Hechos 20, 28. Voy a leer. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. ¿Sí estoy bien ahí? El 20, Sí, 28. Hechos 20, sí, 28. sí, Ok. sí, estoy bien, sí. Perdón, pensé que estaba leyendo donde no era. Vuelvo a empezar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia al Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Cuando habla, ¿verdad? Que Él nos compró con su sangre. Amén. ¿Y quién tiene 1 Corintios 7, 23?
7:23 dice Sí, así: señora. por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Amén. Entonces aquí, cuando habla de esa redención, está hablando de esa transacción para que ellos entendieran que toma la importancia, ¿verdad?, de la muerte de Jesús en la cruz, de que con su sangre se paga el precio, ¿verdad? Para ellos eso tenía muchísimo valor porque era la manera de ser libres de esa esclavitud, y es que Jesús paga el precio. Entonces, así como ellos, como somos liberados por medio de la sangre de Cristo, sin ningún costo, no pagamos por nuestros pecados, ¿verdad? Porque Jesús es el que pagó, fue el que estuvo en el lugar de nosotros cuando nosotros debíamos morir por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces aquí es donde toma el valor esa analogía de la redención, de redimir, de decir, bueno, yo aquí tengo un certificado que me dice que yo no tengo que pagar por mis pecados porque mis pecados ya fueron pagados por Jesús, por la sangre de Cristo, esto ya está pago, o sea que si esto ya está pago, no tengo que pagarlo yo, entrego y redimo mi salvación, ¿cierto? Eh, Viéndolo como esa parte de transacción comercial. Y es la manera como el apóstol Pablo les explica a este grupo de gentiles, ¿cierto? Viéndolo como un regalo, ¿cierto? Entonces, en la segunda metáfora, ¿verdad? Que es la metáfora del tribunal de justicia, dirigido hacia los griegos, ¿verdad? Son esos sabios de la cultura grecorromana. Ellos valoraban el derecho, ellos sabían toda esta, sí, el valor del derecho, el valor de defender la verdad, por decirlo de alguna manera, la justicia, etcétera. Entonces, para ellos iba a tomar mucho valor entenderlo en sus propios términos. Para ellos está la palabra justificados. Vemos en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Entonces ya vimos la parte de la redención, que es la del mercado de esclavos para los gentiles que son los bárbaros, los necios, y ahora vamos a ver la parte de la justificación, que es para los gentiles sabios o griegos. Entonces aquí la palabra justificado viene siendo un término legal, viene siendo un término que se maneja en toda esta parte del derecho. Y en un tribunal, ¿verdad? El juez va a dictar una decisión final. Entonces todo ese contexto de leyes, de derecho, de justicia, de tribunal, lo iban a entender este grupo de gentiles. Entonces, cuando el juez va a dictar la decisión final de la inocencia de acuerdo con la ley, es donde entonces va a tomar la importancia de decir que esa persona ya no tiene que pagarlo porque es inocente, ¿cierto? Porque es exenta, ¿verdad? Porque no tiene que pagar por esa pena, no tiene que pagar por esa infracción a la ley. Desde el momento en que el juez toma esa decisión, nadie puede acusar más a la persona de ser pecadora, nadie puede más acusar a la persona de ser culpable porque el juez ya dictó una decisión y un veredicto final. Y en este caso es para saber que el juez y el que dicta esa decisión final en nosotros va a ser el Señor, ¿cierto? El que nos da por libres del pecado. Pablo estaba diciendo que nosotros fuimos justificados, ¿cierto? Porque Jesucristo sufrió el castigo por nosotros. Entonces, si nosotros estamos en un tribunal y el juez tiene una lista de razones para que nosotros vayamos a la cárcel, para que nosotros paguemos por todas nuestras infracciones a la ley, el juez tiene una lista larguísima. Pero entonces Jesús dice, borra todo eso, que el que va a pagar por eso que cometió Corina, voy a ser yo,
entonces ella ya va a quedar inocente. Entonces, desde el momento en que ya nosotros no somos culpables, nosotros estamos siendo justificados. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros somos justificados porque Jesucristo fue el que pagó, fue el que sufrió, fue el que se entregó para que nosotros no lo pagáramos con nuestra sangre, con nuestra vida, ¿cierto? Esto nosotros lo podemos ver en teología como la teoría de la sustitución penal o la teoría del castigo vicario. Teoría de la sustitución penal o la teoría del castigo vicario, que es precisamente que nosotros ya no vamos a pagar por nuestros pecados, sino que Cristo ya pagó por ellos y somos inocentes, somos justificados. Esto para que quienes aceptan a Cristo, ¿verdad? Puedan disfrutar de esa eternidad con Él y no paguen el precio del pecado con una eternidad lejos del Señor. Recordemos que son 3 teorías, ya vamos a ir a la última, y tenemos en el versículo 24 estas 2 de justificación y de redención, pero en el versículo 25 habla de la propiciación, y la propiciación va dirigida principalmente, esta metáfora, esta analogía, esta manera de explicar la salvación hacia los judíos. Recordemos que ellos, al ser el pueblo de Dios y al tener la ley y al vivir basado en lo que el Señor les entrega, desde la ley de Moisés, de todos estos rituales, de los sacrificios, ellos conocían no solamente esta palabra, sino lo que significaba para el pueblo. Entonces, propiciación es el término que se usa para ofrenda de sacrificio. En el Antiguo Testamento, ellos llevaban cabritos, llevaban bueyes, llevaban incluso palomas, ¿cierto? Para el perdón del pecado. Entonces, cada animal era el que pagaba por el pecado del pueblo o por el pecado de la persona. La paga del pecado es la muerte, es decir, el animal tenía que morir para pagar el pecado. No es que no hubiera muerte, sino que no la pagaban las personas en vida, sino que lo pagaban esos animales en el Antiguo Testamento. Entonces, los judíos ofrecían una ofrenda por el pecado también de cada año. La sangre del cordero del sacrificio era lo que hacía posible que los pecados de los judíos fueran perdonados. ¿Y cómo era ese cabrito que ellos elegían para el perdón de pecados? ¿Cómo eran los animales que ellos elegían para presentarlos como ofrenda o para presentarlos como sacrificio? Eran animales sin defecto, no era que ellos iban a llevar, bueno, entonces tengo 50 cabritos y voy a coger los 2 más enfermitos y como no me sirven para comer, como no me sirven para vendérselos, entonces se los voy a llevar al sacerdote. No, señor. Ellos tenían que llevar el animal más perfecto que tuvieran, que no estuviera enfermo, que no tuviera manchitas, que no estuviera tuerto, que estuviera cojeando. No, era el mejor animal, el animal más puro. Ese era el que ellos iban a llevar para que con la muerte de ese animal y con la sangre de ese animal sus pecados fueran perdonados. Entonces, nosotros, siendo pecadores tal cual como las personas del Antiguo Testamento, ya nos llevamos un corderito, ¿verdad? Ya no llevamos un buey, ya no llevamos una paloma para que nuestros pecados sean perdonados, para que la muerte de ese animal pague por nuestro pecado, sino que esta propiciación, esta ofrenda de sacrificio ya ocurrió una vez y por todas con el sacrificio de Cristo. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, cuando nos ponen el ejemplo de estos animales, nos está haciendo referencia a que si ellos necesitaban un cordero perfecto, necesitamos un cordero, no un cordero por persona, no un cordero diario, sino que vamos a necesitar un cordero para siempre. Y entonces aquí aparece Cristo.
el cordero inmolado, el cordero perfecto, el que no cometió pecado, el santo, ¿cierto? Que se mantuvo en una vida de santidad aquí en la tierra sin cometer pecado, siendo la representación de ese cordero que iba a pagar el pecado por todos, no por un solo pecado, por un solo día o por una persona. Con el sacrificio de Cristo, que derramó su sangre, se convirtió en el sacrificio perfecto del cordero que todos necesitábamos. ¿Por qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Evidentemente, los judíos iban a entender esta relación porque estamos hablando de que ellos habían escuchado una y otra vez acerca de estos sacrificios, pero también iban hasta el templo, ofrecían los sacrificios para el perdón de sus pecados. Ellos le dijeran, ya no tienes que llevar más animal, era decir, o sea que ya una persona pagó por los pecados que cometió y que cometí mañana y que voy a cometer en el futuro. O sea, era no solamente un alivio, sino decir, es, Jesús es el regalo más grande, porque es un sacrificio que tiene, o sea, cuando decimos mucho valor, queda corto, ¿cierto? Las palabras quedan cortas, porque para ellos tenía un valor incalculable, que ya sus pecados, que ya sus pecados fueran redimidos para siempre, que ya sus pecados fueran pagados para siempre, porque ellos día a día llevaban los corderos y llevaban los animales para que sus pecados fueran perdonados. O sea, dimensionen cuántos animales eran, cuántas horas eran, ¿cierto? Vamos a pasar a, bueno, en realidad, si vemos el versículo 24 y el versículo 25, tuvimos tres analogías que nos ilustran de una manera muy clara, pero que en estos versículos, en el 24 y en el 25, vamos a encontrar, son demasiado importantes porque el apóstol Pablo lo que está ilustrando es la profunda y preciosa verdad de la redención. Entonces, cuando se trata de entender el Evangelio, estos versículos toman muchísima importancia. El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, es el hecho de mirar, como les decía que ya estábamos siendo introducidos de la parte de la justificación y de la parte de la justicia desde el capítulo anterior, es para ver que todos vamos a pasar por ese juicio, ¿cierto? Y que necesitábamos ese mediador que en la analogía del, en la analogía de los judíos, perdón, de los gentiles griegos, donde habla del tribunal de justicia, se entiende muy bien. Entonces, como el hombre no puede ir simplemente delante de Dios, ¿qué pasaba y qué ocurría en el Antiguo Testamento cuando un hombre se exponía a la presencia de Dios así como si nada? O sea, caía en el instante, no podía ni contarlo, ¿cierto? Si nosotros no entendemos la justicia del Señor, dimensionándolo con el hecho de que era muy claro que en el Antiguo Testamento ni siquiera pudieran acercarse a su presencia porque no eran santos o porque no habían o porque estaban impuros, nosotros tenemos que entender que que el Señor es santo, es perfecto, que su justicia es divina y que entonces como yo no puedo ir simplemente delante de Dios o antes era mucho más fácil verlo así y que ahora necesitamos a Cristo, entonces si no entiendo la justicia no voy a poder entender la cruz. Si yo no entiendo lo lejos que yo estaba de Dios antes de Cristo en mi vida, no voy a entender el puente que me arma la cruz derecho hacia la presencia del Padre. Si yo dimensiono que mi pecado me aleja de Dios, que el Dios es tan santo, es tan perfecto, que realmente estoy lejos de Él, no voy a dimensionar que la cruz lo que está haciéndome es un puente que me dirige directo a su corazón y directo a su presencia. Entonces, reconocer la cruz, reconocer la justicia de Dios, me hace ver
en la muerte de Cristo y en su cruz esa salvación y ese evento que lava mis pecados sin quebrantar la justicia de Dios. Ya en los últimos versículos, el apóstol Pablo es como si nos dijera, ¿tienen alguna otra duda? Porque las primeras preguntas que él se hace en estos versículos es, entonces, ¿qué ventaja tiene? Entonces yo voy a pecar para que brille la justicia de Dios. ¿Acaso la incredulidad del judío anula la fidelidad de Dios? Como si tuvieran algo de qué jactarse. Entonces él se pregunta en el versículo 27, entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué se pueden sentir orgullosos ustedes? Dime qué puedes sacar tú de tu hoja de vida, de tus títulos, de tu experiencia laboral, de tu experiencia ministerial. O sea, ¿qué puedes decirme tú de lo que te puedas enorgullecer? Que acabamos de ver que la ley no te salva y que yo estoy lejos de Dios sin Cristo. Entonces, esa jactancia de cualquier cosa de la que yo pueda sentir que esto me va a sumar, dice el versículo 27, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, aquí entra también cómo podemos resumir el Evangelio, y es que si yo necesito a Cristo, que lo he dicho muchas veces, que si yo necesito la cruz, que si yo necesito rendirme ante su sacrificio, que si yo necesito a un mediador, si necesito a alguien que me redima porque estoy esclavo del pecado, si necesito a alguien que me justifique porque soy culpable delante del juez, si necesito a alguien que sea el sacrificio porque si no muero yo, haciendo referencia a las tres analogías o metáforas que vimos en los versículos 24 y 25, si yo necesito eso, entonces necesito a Cristo. Y si necesito a Cristo, necesito fe. O sea, necesito creer, ¿cierto? Para que esa necesidad de Cristo sea llena. Entonces, en conclusión, dice el apóstol Pablo en el versículo 28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre necesita creer en Jesús. El hombre necesita la gracia redentora en su vida para poder ser salvo. Entonces Pablo lo que dice es que no tenemos nada de qué gloriarnos, porque es que un pecador no es justificado ante Dios por sus propios méritos. Un pecador es justificado delante del Señor solamente y únicamente por Cristo. Entonces, solo a través de la sangre de Jesús, lo veíamos en esos versículos donde hablaba que su sangre pagó por nosotros, lo veíamos en el sacrificio de los animales, en la analogía de la metáfora de la propiciación, de que la sangre de los animales era la vida del animal, la sangre del animal era la que pagaba el pecado. Nosotros necesitamos llenar esa transacción, nosotros necesitamos ser redimidos, necesitamos que alguien entregue esa ofrenda de perdón por nosotros, y es a través de la sangre de Cristo. Entonces, si ya somos conscientes que somos pecadores, por eso es tan importante Romanos del 1 al 3, ahora viene, entonces, ¿cómo salgo de este hoyo del pecado? Y aquí ya nos los está exponiendo, que es a través de Jesús. ¿Y cómo soy justificado? Por medio de la fe, por medio de creer que Jesús realmente paga mis pecados y que realmente necesito un Salvador. Los pecadores pueden tener una relación adecuada con Dios y estar de pie delante de Dios y acercarnos delante de su trono y orar y entrar en su presencia y que el Señor nos escuche, porque Jesús murió por nosotros y así somos justificados. Y esto es el resumen del Evangelio. O sea, sin esto no podríamos estar aquí, no podríamos hablar de Cristo, ¿cierto? Entonces, creo que no solo es como decir, sí, esto yo lo sé porque yo soy creyente, sino ser consciente de que estamos siendo justificados delante del Padre porque Jesús pagó un precio que ninguno de nosotros podía pagar, sino con muerte, y que
A Jesús le costó. A Jesús le costó su vida. A Jesús le costaron esos clavos en sus manos, esos clavos en sus pies. A Jesús le costó cargar la cruz del pecado de nosotros. ¿Y cuál fue ese dolor de Cristo? Estar alejado de su Padre. Ya para ir terminando, en el versículo 29 y el versículo 30, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En resumen, si usted está circuncidado o no está circuncidado, el Señor va a justificar por la fe a ambos. No es como que al circuncidado, bueno, a ese lo justificamos por medio de la ley, y al incircuncidado, bueno, por medio de la fe. No, a los dos, todos por medio de la fe. Todos estamos en el mismo saco, todos vamos a ser justificados de la misma manera. Entonces, como Pablo enseña que no hay discriminación, que no es que se trate de que, bueno, los judíos sí por este lado y los gentiles por este lado, no, cuando venimos delante del Señor todos somos iguales y no hay derecho para menospreciar a, a ningún tipo de persona, sino que de entrada el Señor ya nos está diciendo aquí, yo los veo a todos por igual, los justifico a todos por igual, los voy a salvar a todos por igual. Entonces, esta es la belleza de la iglesia, de este cuerpo de Cristo, y es que estamos todos siendo vistos por el Señor de la misma manera. En Hechos 2 nosotros encontramos que dice que no hay discriminación, ya sea viejo, joven, hombre, mujer, esclavo o libre. Entonces, ya se rompió esa barrera entre Dios y el hombre con Cristo y ya se tiene que destruir también esa enemistad si creemos que alguna persona no puede entrar a esta redención maravillosa. Y el último versículo del capítulo 3 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el versículo 20 precisamente dice que la fe es el conocimiento del pecado y para eso es la ley. Entonces, el evangelio es solamente gracia, la ley no nos va a salvar, pero la ley está para mostrarnos el pecado como lo veíamos en el versículo 20. Entonces, no es que se deba abolir o quitar el esfuerzo por guardar la ley de Dios, sino que el apóstol Pablo está diciendo de ninguna manera, no es como que ya entonces no vayamos a seguir la ley, no es que ya entonces no vayamos a obedecer la ley, sino que al contrario, ¿verdad? Nosotros recibimos esa salvación y esa justificación por medio de la gracia y en respuesta a esa gracia yo voy a vivir una vida que agrade al Señor y que obedezca al Señor y eso lo encuentro a través de la ley, eso lo encuentro a través de su palabra. Entonces, cuando cumplimos la ley, la iglesia puede revelar el poder del Espíritu Santo y ser vista por muchos y ver cómo se cumple, ¿verdad? Esta gran comisión. Entonces, eso fue el capítulo 3, la continuidad y la segunda parte del capítulo 3. Ya la otra semana entraremos a Romanos 4. Terminamos justo de tiempo, nos demoramos una horita. Quería saber si tienen preguntas, si alguien quiere abrir su micrófono, escribir en el chat qué le pareció, qué le llamó la atención, qué vio de pronto de una manera diferente en este estudio bíblico de Romanos 3 el día de hoy. Vamos a ver si alguien va a prender su micrófono, si quiere compartir con nosotros qué aprendió el día de hoy, o si tiene alguna pregunta que podamos resolver hoy o que dejamos para la próxima clase, con el fin de que no queden dudas, pero que también entre todos escuchemos eso que hemos aprendido, escuchemos eso que el Señor ha hablado en nuestras vidas a través de todo este libro de Romanos y lo que llega. Listo, señora Esperanza. Gracias, Fernanda. Amén, amén. Hoy aprendimos esas 3 metáforas, espero que las tengan presentes, que hayan tomado sus apuntes. Vamos a terminar con una oración. Vamos a
a dejar en manos del Señor también esto que hoy hemos aprendido y que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Amén. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos haces ser conscientes de nuestro pecado, porque tú nos muestras, Padre, cuánto te necesitamos, cuán valioso es tu sacrificio, porque estando lejos de ti y porque estando fuera, Señor, de tu gloria, de tu presencia, nos damos cuenta de la necesidad de un Salvador, nos damos cuenta de cuánto vale esa cruz, cuánto vale la muerte de Cristo, para que nosotros hoy podamos tener ese puente de acceso, podamos tener entrada libre a tu presencia, experimentar tu gracia, experimentar tu gloria, experimentar tu misericordia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que Jesús hizo en esa cruz. Gracias porque Él ha pagado por nuestra libertad, porque Él nos ha redimido, porque Él ha derramó su sangre, Señor, por todos nuestros pecados. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias, Padre, por vernos a todos por igual. Gracias, Padre, por amarnos a todos, Señor. Te pedimos que nos des ese corazón de compartirles a los que aún no han escuchado de tu palabra, para que ellos también puedan ser salvos, para que reconozcan el pecado en sus vidas y miren hacia un Salvador, sabiendo que te necesitan y que tú eres lo único que puede salvarles. Dejamos esta noche en tus manos, te damos las gracias por cada persona que se conectó en esta noche. Oramos por sus familias, oramos por sus casas, oramos por su trabajo, por su ministerio. Bendíceles, extiende, Señor, tu bondad, tu gracia sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Estamos hablando y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.